Increíble transformación cuando una niña sin hogar inspira al hijo de un multimillonario. Sofía, con apenas 10 años, enfrentaba cada día en las calles de la bulliciosa Ciudad de México como si fuera una batalla en la que la dignidad era el único tesoro. Su corta vida estaba marcada por el eco del sufrimiento y la memoria de su madre, quien siempre le repetía que los sueños son el motor de la vida. Sin embargo, esos sueños se tornaban difíciles de sostener en un entorno tan hostil, donde la escasez y el desprecio eran sus compañeros más frecuentes. Con ojos brillantes, pintaba en la acera, cada color un grito de esperanza en medio del gris del asfalto. Mientras tanto, Alejandro, el hijo de un multimillonario, miraba por la ventana de su lujoso rascacielos el mar de gente que luchaba por existir. Atrapado en un mundo de opulencia, no había nada que deseara más que sentirse libre. Pero esa libertad había sido desterrada por las expectativas familiares, ser el sucesor del imperio empresarial de su padre. La presión le oprimía el pecho y le hacía dudar de su propio valor. En su interior, un artista anhelante luchaba por salir, pero las pinceladas de sus sueños se desvanecían ante el peso de la tradición. Un día, buscando inspiración en un parque, se topó con Sofía. La vio concentrada, con una energía vital que irradiaba desde su ser mientras mezclaba colores sobre el cemento. Alejandro se sintió atraído por esa autenticidad que contrastaba con su propio vacío. ¿Cómo era posible que alguien como ella, con tan poco, pudiera tener una luz tan intensa? Sofía lo miró, y en ese instante sus mundos chocaron. Él, con su alma atormentada, y ella, con sus esperanzas a cuestas. Los días pasaron, y mientras Alejandro comenzaba a comprender la lucha de Sofía, ella le mostraba un mundo lleno de resistencia y tenacidad. En su compañía, él se sintió vivo por primera vez, pero también vino una preocupación silenciosa. ¿Qué pasaría si su familia descubría la relación? Sabía que la élite en la que vivía lo miraría con desprecio. En su mente se agitaban dudas, interrogantes sobre su futuro. ¿Era correcto acercarse a alguien de un mundo tan distinto al suyo? Pero su atracción por ella era innegable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada encuentro, la presión aumentaba. Alejandro sentía el peso de su legado como una losa que lo aplastaba. Sofía había perdido su refugio tras una serie de desafortunados eventos, dejándola en la calle nuevamente. La brutal realidad de la sociedad le azotaba constantemente, insensible y cruel. El dilema se intensificaba dentro de él. Debía enfrentarse a su familia, pero al hacerlo podría perderlo todo. A medida que la distancia entre él y su familia se hacía palpable, la conexión con Sofía se volvía más fuerte, más necesaria. En su interior, una tormenta se desataba. Alejandro se dio cuenta de que la chispa que ella había encendido en su corazón era más poderosa que el miedo a desentonar con su familia. La lucha de Sofía le hacía cuestionar su propia vida. Con cada inspiración de su arte, la cadena que lo ataba a las expectativas familiares se tornaba más pesada. Así, quedó atrapado en un laberinto emocional, entre los sueños ajenos y los suyos propios, preguntándose si alguna vez encontraría el valor para cambiar su destino. La incertidumbre hacía eco en su mente, y en medio de esa confusión, la pregunta persistía. ¿Podría ser el puente entre dos mundos opuestos o simplemente se ahogaría en el mar de las expectativas? La noche se cernía sobre la ciudad y Alejandro caminaba con una pesadez en sus pasos. La idea de confrontar a su familia le generaba un nudo en el estómago. El solo pensamiento de enfrentarse a sus padres lo sumía en la ansiedad. Cada consulta realizada, cada mirada que se cruzaba con sus padres palpitaba en su mente como un eco de reproches. ¿Era posible romper con el legado que le había sido impuesto? ¿Podía Stephen, su padre, aceptar la idea de que su hijo podría elegir un destino diferente?
Los encuentros con Sofía lo habían transformado. El arte de ella era explosivo, lleno de características auténticas que contrastaban con la frialdad de su mundo. Ella no solo pintaba, narraba su historia en cada trazo. Era capaz de convertir el dolor en esplendor, enseñándole que detrás de cada dificultad había una lección. Sin embargo, esa conexión lo llenaba de terror. Las conversaciones se tornaban cada vez más profundas y él empezaba a abrirse sobre sus miedos, lo cual lo obligaba a confrontar su realidad. En una tarde, mientras se encontraban en el parque, Sofía lo miró y le preguntó: ¿por qué no eres tú? La pregunta retumbó en su mente. La inocencia de una niña sin hogar desnudaba su lucha. Había miedo en su voz, duda ante el futuro, pero ella había tomado su vida en sus manos. En ese instante, Alejandro entendió que no solo debía encontrar su voz como artista, sino también liberarse del miedo que lo mantenía encadenado a las expectativas familiares. La siguiente semana, la presión lo llevó a una decisión. Se sentó en el borde de su cama, con un lienzo en blanco frente a él. Cada pincelada era un acto de rebeldía, borrar la idea de que debía encajar en un molde preconcebido. Sin embargo, cada trazo también le generaba temor. ¿Qué pasaría si su familia se enteraba? ¿Si su padre deshonraba su elección? La respuesta era abrumadora y lo mantenía en un estado de incertidumbre. La posibilidad de mostrar su arte en una galería local se presentó como un faro en la oscuridad. Era un espacio donde podría expresar su nueva visión, donde podría ser él mismo. Pero, al mismo tiempo, significaba la posibilidad de que su familia, especialmente su padre, lo viera como un traidor. La idea de decepcionarlos lo paralizaba. La urgencia por el reconocimiento personal chocaba con el temor al desapego familiar. La noche antes de la inauguración, decidió buscar consuelo en la pintura. Pero esta vez no sería solo una liberación de emociones, sería un acto de desafío. Estaba decidido a retratar la lucha de Sofía, sus ojos llenos de esperanza. Al relatar su historia a través del arte, Alejandro sentía que, poco a poco, se liberaba de la carga que lo había mantenido prisionero. Cuando terminó, la obra no era solo un reflejo de Sofía, sino también de su camino interior. El día de la exposición llegó y el corazón le latía con fuerza. El lugar se iluminaba con rostros desconocidos, todos absortos en su trabajo. Cada mirada que se posaba sobre su arte le afirmaba que había dado un paso crucial en su vida. Pero, en el fondo, el verdadero desafío aún estaba por venir. Con la apertura de la galería y sus padres en camino, Alejandro sabía que se acercaba el momento de enfrentarse a la inevitable pregunta: ¿realmente podría desafiar el futuro que otros diseñaron para él? La respuesta a esa pregunta se dibujaba en sus pensamientos, y un temblor de determinación crecía en su interior. Pero lo que no sabía era que no solo se enfrentaría a su familia, sino a sí mismo. La incertidumbre lo acompañaba, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de abrazar su verdadero yo o se dejaría vencer por el peso del legado? La galería vibraba con energía, un torrente de murmullos y risas que se mezclaba con el aroma del vino y la pintura fresca. Alejandro respiró profundo, su pecho palpitante como si en cada inhalación se llevara una parte de su miedo. Se movía entre los asistentes, su mente en una batalla constante entre la expectativa de la aprobación y la necesidad de liberarse de las cadenas del legado familiar. Las voces a su alrededor se desvanecieron y su atención se centró en la obra que había creado. Era un retrato multicolor de Sofía, rodeada por un mundo de sombras, con un aura de luz que irradiaba desde su mirada. Capturaba no solo el dolor, sino también la esperanza y la valentía que ella había mostrado en sus momentos más difíciles. En ese lienzo, Alejandro dejó caer toda la carga de su historia, su lucha interna de querer ser lo que los demás esperaban y a la vez ser él mismo. La llegada de sus padres lo sacudió de su ensimismamiento. Stephen, su padre, avanzó con paso firme, rodeado de un aire de autoridad que lo hacía parecer aún más imponente. La mirada crítica y serena que fijó en la pintura le erizó la piel. Alejandro sintió el tirón del corazón y, en un instante, la confianza que había adquirido se desvaneció ante el temor de decepcionarlo.
Su madre, más compasiva, sonrió al ver la obra, pero fue un gesto que se sintió como un frío y distante apretón de mano. Las preguntas latentes en su mirada también le recordaron que de su respuesta dependía su futuro. El instante crucial llegó cuando su padre, incapaz de contenerse, se acercó al cuadro. La tensión era palpable. Alejandro deseaba explotar en palabras, defender su elección y su derecho a ser auténtico, pero el miedo lo mantuvo en silencio. «Interesante», murmuró Stephen, su expresión serena ocultando un torbellino de emociones. Detrás de esa palabra, Alejandro sintió un tono de reproche que resonaba en su interior. Como una respuesta visceral, lo que había contenido comenzó a salir de él. «Es Sofía», se arriesgó a decir, desafiando el silencio. «No trata sobre mí, sino sobre quienes luchan, sobre su lucha». Quería retratar su alma, la belleza que hay detrás de la adversidad. Su voz, aunque temblorosa, presentó una chispa de valentía. Stephen lo miró, sus ojos entrecerrados en una evaluación crítica. «Es un buen intento, Alejandro, pero nunca entenderás que la verdadera lucha es por mantener la posición que te corresponde. Las ambiciones deben ser estratégicas». La frase lo golpeó, y la ira comenzó a despertar en él. No podía permitir que esa visión lo definiera. Mientras el resto de la exposición se desarrollaba, Alejandro sintió una nueva determinación. Si su padre no podía ver el valor del arte que surgía de la oscuridad, entonces él debía abrirse al desafío que representaba esa desconexión. Era momento de construir su camino, un camino que pasara por la incertidumbre y el desacuerdo. Sofía le había enseñado que el verdadero arte no solo reside en el lienzo, sino en la vida misma y las decisiones que toma uno al vivirla. La noche avanzó, pero la lucha apenas comenzaba. Alejandro se dio cuenta de que tenía que arriesgar aún más si quería hacerse un nombre en el mundo del arte y liberarse del marco de expectativas que le habían impuesto. La confrontación con su padre quedó grabada en su mente como un cambio de juego, un punto de inflexión. Decidido a aprovechar la oportunidad, empezó a pensar sobre cómo podía seguir luchando, cómo podría buscar apoyo no solo en su obra, sino también en otros que compartieran su visión. La idea de abrir un espacio para artistas emergentes, un refugio para aquellos que, como Sofía, tenían historias que contar, comenzó a tomar forma. Pero a medida que las luces de la galería se atenuaban, el eco de su padre resonaba en su mente, recordándole que había más en esta batalla de lo que parecía. La voz de Sofía, resonando en su interior, lo instaba a ser valiente, a ser él mismo sin miedo. El cierre de la noche trajo consigo un nuevo humo de preguntas. ¿Lograría Alejandro aferrarse a su nueva identidad frente a las expectativas familiares? ¿Estaba preparado para el rechazo que podría eventualmente enfrentar en su camino? La galería había sido solo el inicio, una chispa de un fuego que lentamente comenzaba a arder en su interior. Con el corazón lanzándose a nuevas alturas, Alejandro se adentró en la noche, sintiendo que el verdadero arte de su vida estaba a punto de comenzar. La siguiente batalla sería la más difícil, enfrentarse no solo a su padre, sino a la propia voz que le susurraba dudas, y esa guerra interna ya no podía evitarse. El aire fresco de la noche se mezcló con el desafío que bullía en el interior de Alejandro mientras caminaba por las calles iluminadas de su ciudad. La galería había sido solo el inicio, un viaje que lo llevaría más allá de los límites que él mismo había trazado. Aunque las palabras de su padre todavía resonaban en su mente, se sentía impulsado a seguir su propio camino, un camino que rechazaría las expectativas impuestas y lo haría abrazar su verdadera vocación como artista. Mientras avanzaba, recordó el retrato de Sofía, tan constantemente presente en su mente. Él había intentado captar su esencia en el lienzo, pero ¿y si esa esencia no solo pertenecía a ella? ¿Y si era un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones? La idea de abrir un espacio para artistas emergentes se volvía más clara y necesaria. No podía dejar que su arte quedara atrapado en las sombras de lo que otros esperaban. Necesitaba crear un refugio donde la autenticidad y la vulnerabilidad fueran las protagonistas. Pasaron los días y la idea prendió fuego en su pecho. Se dedicó a investigar, recorrió la ciudad en busca de espacios que pudieran transformarse en lo que imaginaba.
Cada lugar visitado era una mezcla de abandono y potencial, como él mismo. Se sorprendía enamorándose de viejas fábricas y locales cerrados, todos repletos de historias que pedían ser contadas. Cada esquina parecía susurrarle un nuevo punto de vista, una nueva posibilidad. Durante el día se dedicó a trabajar en su arte, mientras que por la noche se sumergía en la planificación de ese espacio. Se visualizaba rodeado de otros soñadores, artistas que al igual que él buscaban una oportunidad. Paralelamente, encontró momentos de introspección que desafiarían aún más su crecimiento personal. En él brotaba una pregunta recurrente: ¿podría enfrentar la desaprobación de su familia mientras luchaba por su pasión? Para despejar su mente, decidió visitar una comunidad cercana que había conocido a través de una noticia en el diario. Ellos brindaban apoyo a personas en situación de calle, un campo donde muchos encontraban su voz a través del arte. Al entrar al centro, se sintió como un intruso, pero a su vez electrificado por la posibilidad de aprender y conectar con almas valientes. Una jovencita llamada Maya se destacó de los demás. Sus manos, tan delicadamente trazadas en el lienzo, reflejaban un amor por el arte. Sus pinceles parecían ser otros brazos, capaces de mover la tela de otra manera. Su confianza en sí parecía imanada, como alas. Ojos, llenos de luz y determinación, llamaron la atención de Alejandro. Ella había sido recibida en el lugar después de un tiempo de penurias, y, al hablar de su vida, su pasión por la pintura emergía con cada palabra. La chispa en su voz y el ardor con el que describía sus sueños le recordó a la esencia de su propia lucha. Maya, al igual que él, llevaba la carga de la decepción, pero había encontrado el valor para desafiarla y expresarse. La conexión que forjaron fue instantánea. Lo que comenzó como una simple conversación se transformó en una colaboración. Alejandro comenzó a compartir los trucos del arte con ella, mientras que Maya lo guiaba a través de sus propias dudas, desafiando sus percepciones sobre la autenticidad del arte. Un día, mientras trabajaban juntos, Maya le reveló de manera casual que su mayor deseo era ser vista. Para Alejandro, esas palabras eran un eco de sus propias preocupaciones. Esa búsqueda de reconocimiento lo impulsaba ahora a llevar su idea del refugio artístico no solo a otros artistas, sino a aquellos que habían sido invisibilizados por la sociedad. La construcción de este lugar comenzaba a tomar forma en su mente como un faro de esperanza. Pero las dudas persistían. ¿Estaba listo para lidiar con la crítica abierta de su círculo familiar? ¿Podría este nuevo enfoque de vida robarle las inseguridades que aún llevaban años acompañándolo? Durante toda la semana, las palabras de su padre regresaban a atormentarlo, y se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba confrontar no era solo la visión de su padre, sino la suya propia. La pregunta seguía ahí: ¿podría realmente ser el mismo, o estaba destinado a seguir el camino trazado por otros? La batalla interna se hacía más intensa a medida que la fecha de apertura de su espacio se acercaba. La incertidumbre lo llevó a un nuevo nivel de autoconciencia. El deseo por tener control sobre su vida artística lo llevó a otra revelación inquietante. Su arte podría ser la herramienta que necesitaba para liberarse de las cadenas de lo heredado. Sintiendo que cada vez estaba más cerca de dar un paso decisivo, Alejandro se urgió a seguir adelante. Se dio cuenta de que esta transformación no era solo suya, sino una experiencia colectiva. La apertura del espacio sería la culminación de sus esfuerzos, pero también el escenario de un nuevo desafío. Mientras pensaba en ello, una figura conocida apareció en sus pensamientos. Estaba claro que su padre podría aparecer en la inauguración, y Alejandro sabía que ese enfrentamiento sería decisivo. Como un impulso vital, sintió que afrontar a su padre era inminente, y esa posibilidad le dio fuerza. Con un corazón acelerado y la mente llena de determinación, Alejandro se preparaba para un futuro en el que no solo se enfrentaría a los fantasmas de su familia, sino también a la realidad de su propia historia. ¿Podría la conexión con Maya y su nuevo espacio transformarse en la forma de arrebatar el control que había tenido su padre sobre su vida? La pregunta persistía, resonando más fuerte que nunca. Desenmascararse ante su padre se convertiría en un acto trascendental. Esa noche, mientras la luna iluminaba las calles,
Alejandro decidió que estaba listo para comenzar a escribir su propia narrativa. La noche que Alejandro decidió dar vida a su espacio artístico, el peso de su elección se cernía sobre él como un manto pesado. Sentado en su estudio, observó el lienzo en blanco que había decidido como símbolo de su nuevo comienzo. En un par de días, la inauguración lo confrontaría no solo con sus inseguridades, sino con el peso de su historia familiar. Las conversaciones con Maya reverberaban en su mente, alimentando una llama de ambición y anhelo. Se dio cuenta de que había una chispa en su conexión con ella, algo que trasciende el mero intercambio de técnicas artísticas. Era una conversación sobre el reconocimiento, sobre ser visto en un mundo que prefería ignorar los sueños de aquellos que no parecían encajar. Esa noche, su mente se llenó de preguntas. Si Maya, con su historia de vida marcada por la lucha, estaba encontrando su voz, ¿por qué él no podría hacer lo mismo? La batalla contra la desaprobación de su padre parecía a la vez aterradora y liberadora. Los días previos al evento se convirtieron en un torbellino de preparación y desasosiego. Alejandro se cladió en la organización del espacio, pintando las paredes y disponiendo las obras que hablarían por él y por aquellos que se atreverían a unirse a su causa. Pero a medida que avanzaba, la ansiedad empezaba a devorar su entusiasmo. La imagen de su padre lo acechaba como un fantasma, recordándole que, a pesar de sus esfuerzos, su legado no era solo el arte, sino el juicio que él siempre había temido. Sin embargo, cada vez que ponía la brocha sobre el lienzo, sentía cómo sus manos se liberaban de la opresión de las expectativas familiares. Así como Maya lo había inspirando, Alejandro comenzó a plasmar su propia historia en cada trazo, revelando sus propias capas de vulnerabilidad y fortaleza. Se dio cuenta de que el arte era más que una expresión, era su nueva arma para confrontar la crítica, el miedo y el pasado. En esas noches de creación, surgieron nuevos personajes en su obra, rostros que reflejaban sufrimiento y resiliencia, que relatarían visiones de un mundo donde ser uno mismo no implicara sufrimiento. Su alma inquieta se asomaba en cada pintura, recordándole que faltaba algo, su propia voz aún estaba silenciada. La urgencia por revelarse lo llevó a explorar sus más profundos anhelos. ¿Qué significaría para él ser verdaderamente vulnerable ante sus espectadores? El encuentro con Maya disipó las sombras que lo acechaban. Ella, al compartir sus propias imperfecciones, le dio el valor que necesitaba. Un día, mientras ambas manos trabajaban en un mural, Maya lo miró y pronunció unas palabras que resonarían en su corazón. No te puedes esconder detrás de lo que crees que otros quieren ver. Esa frase fue como el destello que encendió su voluntad de ser auténtico. Dando un paso más, Alejandro decidió incluir en la inauguración un lugar especial donde también los asistentes pudieran dejar algo de su historia a un lado del espacio. Una instalación donde cada uno pudiera escribir su sueño o su lucha, dejando su marca en el lugar que él había concebido como refugio. La idea le ofrecía una conexión diferente, un espacio donde la vulnerabilidad compartida pudiera florecer. La noche de la apertura se llenó de un nervio palpable. Alejandro sabía que sería un momento crítico. Mientras se preparaba, el eco de su padre se arremolinaban en su mente, pero esta vez el miedo fue sustituido por una extraña determinación. La realidad del evento lo empujaba hacia algo inevitable. Esta vez se despojaría de las cadenas que le ataban. Estaba listo para no solo enfrentarse a su padre, sino a su propia verdad. La noche llegó, y el lugar se llenó de personas con miradas curiosas, emociones intensas y algunas caras conocidas entre la multitud. Cuando estuvo a punto de dar su discurso de bienvenida, una figura familiar cruzó la puerta. Era su padre. El aire se volvió denso, mientras la multitud se dispersaba a su alrededor. Todo lo que había planeado parecía insignificante ante la inminente confrontación. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza, comprendiendo que no solo la apertura de su espacio marcaba un hito, sino que este momento redefiniría su legado. Estaba a punto de enfrentar su miedo más profundo, la negativa a ser un hijo a la sombra de su padre. En ese instante, supo que las palabras que eligiera no solo serían su declaración de apertura, sino su declaración de independencia. Las luces se atenuaron mientras el murmullo cesaba, y Alejandro respiró hondo, preparado para ser visto finalmente. Las luces se apagaron y el silencio se hizo palpable. La multitud contenía el aliento, y Alejandro se encontró en un espacio suspendido entre el anhelo y la certeza. Su padre, con mirada escrutadora, se mantenía a la entrada, un volcán de desdén latente.
Sin embargo, mientras sus ojos se cruzaron, Alejandro sintió que un nuevo tipo de energía lo rodeaba, una que provenía de la fortaleza que había cultivado en este viaje. Hoy no solo presento mi arte, presento mi verdad, comenzó, su voz resonando en la penumbra. Cada palabra parecía una revelación, un filo cortante que lo separarían del legado que su padre había intentado imponerle. Observó las caras de la multitud, algunos amigos, otros curiosos, pero todos aguardaban, expectantes. Eran ellos quienes habían venido a ser testigos de su transformación. Mientras se adentraba en el discurso, recordó el momento en que decidió no solo ser un artista, sino un narrador de experiencias colectivas. Habló sobre la instalación que había creado, un lugar donde cada persona podía dejar su marca, su historia, y al hacerlo, invitó a la conexión humana, a la comprensión mutua. Cada uno de nosotros llevamos una carga, continuó, y aquí este espacio busca aligerarla. Mi arte, ahora, busca un propósito, el reconocimiento del sufrimiento, de la lucha, de la victoria, de la humanidad. Sintió en su pecho cómo el miedo a la desaprobación de su padre se desvanecía con cada frase que pronunciaba. Mencionó a Maya, a sus enseñanzas sobre autenticidad y vulnerabilidad, y cómo su obra ahora hablaba de una lucha universal con la que todos podrían identificarse. El arte no solo era su voz, se había convertido en un medio para que los demás se expresaran también. La mirada de su padre, que antes destilaba escepticismo, ahora era una mezcla de sorpresa y desdén. Alejandro sintió una mezcla de satisfacción y tumulto interno. Quizás nunca entiendas mi camino, prosiguió, pero estoy eligiendo escribir mi propia historia, y te invito a ser parte de ella, no como un crítico, sino como un espectador dispuesto a reconocer lo que soy. Justo entonces, una pequeña figura emergió de la multitud. Era una niña, no más de 6 años, con una boina desajustada y ojos llenos de una mezcla de inocencia y sabiduría. Se acercó al mural donde las personas habían dejado sus historias escritas. Con manos temblorosas, tomó un lápiz y escribió: «Soy fuerte porque lo quiero ser». Las palabras resonaron en el aire como un eco de esperanzas compartidas. Alejandro se quedó paralizado por la pureza de esa expresión, por la fuerza que emanaba de su fragilidad. La niña alzó la vista, sus ojos firmes y decididos, como si le transmitiera un mensaje: «Ejecuta tu verdad». En ese instante, todo el edificio cobró vida y Alejandro se sintió en casa por primera vez. Comprendió que su obligación personal iba más allá de ser un hijo de su padre. Se trataba de ser un faro para otros que se sentían perdidos. Al terminar su discurso, sabía que había sembrado una semilla. A su alrededor, la multitud comenzaba a hablar, a compartir sus propias historias. Aunque el camino hacia la aceptación por parte de su padre seguía siendo incierto, había dado un paso decisivo hacia su emancipación emocional y profesional. Cuando finalmente se encontró cara a cara con su padre, una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de éste mientras con un gesto sutil daba la espalda. Era una señal. Aunque Alejandro había avanzado, la lucha interna estaba lejos de terminar. Sabía que la aceptación no vendría de la noche a la mañana. Esa noche, mientras la multitud se dispersaba, Alejandro se sintió a la vez liberado y anhelante. La conexión con aquellos que compartían sus pérdidas y victorias le dio un nuevo propósito. Pero aún había algo que lo inquietaba: el vacío que había dejado su padre y el reto de continuar su camino sin su aprobación. En su interior, una nueva batalla se gestaba. Con el murmullo de nuevas historias en el aire, Alejandro comprendió que cada obra que creara sería un acto de resistencia. ¿Quién lo apoyaría en su próximo? ¿Qué otros secretos de su propia historia aún le quedaban por descubrir? La noche apenas comenzaba. Alejandro se despertó la mañana siguiente con el eco de la niña resonando en su mente. «Ejecuta tu verdad». Las palabras parecían llevar un peso que no había anticipado, desafiando no solo su arte, sino también su identidad. Se sentó al borde de su cama, su mente girando en torno a cómo podía traducir esa inspiración en algo tangible. Algo que no solo capturara su crecimiento personal, sino también sirviera como un faro para quienes aún deambulan en la oscuridad.
El encuentro en el mural había dejado claro que su viaje hacia la autoaceptación dependía de su valentía para descubrir su verdadero yo. Sin embargo, el miedo a la desaprobación de su padre lo asediaba como una sombra persistente. Sentía que su deseo de complacerlo, de seguir sus pasos, se evaporaban, pero al mismo tiempo el peso de su legado lo mantenía en un lugar de parálisis. Decidido a avanzar, Alejandro se plantó frente a un lienzo en blanco que lo miraba retador. Así comenzó un nuevo proyecto, uno que reflejaría la lucha interna de dejar atrás la herencia de su padre y marcar su propio camino. Los colores comenzaron a fluir de su pincel, cada trazo una declaración de independencia, cada mezcla de tonos un testamento a su nueva filosofía. La obra se convertiría en un paisaje emocional donde la vulnerabilidad abrazaría la fuerza y su verdad se desplegaría de forma visceral. Sin embargo, cada sesión de pintura lo confrontaba con un dilema. La necesidad de reconocimiento se hacía más fuerte, la presión de la inminente muestra de su nueva serie lo obligaba a cuestionar si realmente quería dar a conocer su obra al mundo o si era simplemente un intento de ganar la validación que ansiosamente buscaba de su padre. La lucha entre autenticidad y deseo de aprobación lo mantenía en un estado de tensión, llevando a su arte a ser un espejo de su psique fragmentada. Un encuentro inesperado con un grupo de artistas emergentes le abrió nuevas puertas. Durante una de sus sesiones, conoció a Laura, una fotógrafa que había tenido que luchar para establecer su voz y que había pasado por experiencias de vida similares a las de Alejandro. En las conversaciones que compartieron, Alejandro comenzó a entender que era posible seguir adelante sin someterse a los estándares de su padre. Laura le planteó un desafío: realizar un proyecto conjunto, uno que hablara sobre la resiliencia en la adversidad. A medida que trabajaban juntos, Alejandro experimentó el poder que emanaba de compartir vulnerabilidades y fracasos. Aprendió que su historia no estaba aislada, sino entrelazada a la de otros, y que la conexión podía ofrecer un sentido profundo de pertenencia que nunca había sentido antes. El arte se convirtió en un medio para explorar y reflejar esas experiencias humanas compartidas. Sin embargo, al mismo tiempo que empezaba a florecer en su trabajo, seguía siendo perseguido por las huellas de su padre. Pasado. Un mensaje de su padre llegó a su teléfono, una invitación a una reunión familiar que, aunque tentadora, lo llenó de incertidumbre. ¿Podía estar listo para enfrentar esas veladas tensiones nuevamente? ¿O requería aún más tiempo para aceptar su propio camino antes de volver a ese espacio cargado de expectativas? La pregunta esencial que se instalaba en su mente era: ¿podría Alejandro verdaderamente ser fiel a sí mismo y mantener una relación con su padre que le aportara valor sin perder su esencia en el proceso? Justo cuando creía haber encontrado una dirección, la vida lo enfrentó con una nueva decisión crucial. En el horizonte de su futuro sentía la presión de un cambio inminente. La necesidad de decidir se volvía cada vez más apremiante. ¿Sería el encuentro con su pasado uno que lo liberaría o lo reprimiría aún más? Alejandro sabía que la respuesta podría cambiarlo todo, y cada día más se acercaba al momento decisivo para descubrirlo. ¿Estaba listo para enfrentar el impacto de sus elecciones? La inminente reunión familiar se acercaba, y con ella el eco de una confrontación no resuelta que podría marcar el rumbo de su vida. La frescura de la mañana se desvanecía rápidamente, llevándose consigo la esperanza de claridad que Alejandro había ahustado en el amanecer. Se encontraba en su estudio, rodeado de lienzos inacabados y frascos de pintura, pero su mente seguía obsesionada por el mensaje que la niña había dejado en su ser: ejecuta tu verdad. Las palabras resonaban como un tambor en su pecho, desafiándolo a cruzar un umbral que había eludido por tanto tiempo. Las horas se deslizaban mientras él intentaba crear, pero cada golpe de pincel parecía una burla. La presión del próximo encuentro familiar lo abrumaba, además de la necesidad de construir algo que realmente representara su esencia. Se sentó frente al lienzo y tras un profundo suspiro, tomó el pincel con una determinación renovada. Esta vez no solo buscaba los colores, sino también su voz. La lucha interior, el temor, la ansiedad, todo debía ser traducido a su arte. Al comienzo era titubeante, pero pronto su mano comenzó a fluir con una energía que desconocía.
Formas abstractas empezaron a cobrar vida bajo su pincel. Cada giro de su muñeca dejaba huellas de una historia que necesitaba ser contada. Era un reflejo de su tormenta interna, el deseo de ser un artista genuino y la sombra del legado que llevaba sobre sus hombros. En cada trazo, sus miedos eran desnudados, reconstruidos en una realidad cada vez más palpable que fue tomando forma en el lienzo. Durante esos días, encuentros con Laura se convirtieron en faros de luz en su camino tortuoso. Ella lo retaba no solo a pintar, sino a explorar lo que cada color significaba para él. Cada elección se volvía un acto de valentía. Las noches se llenaban de conversaciones interminables sobre la necesidad de la verdad en el arte, de ser transparente incluso en la vulnerabilidad. Fue Laura quien le mostró las heridas, la inocencia y los actos de amor, que se convertían en arte, la belleza en la imperfección. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, la invitación de su padre reverberaba más fuerte en su mente. Alejandro empezó a cuestionar si podría enfrentar esa reunión sin sacrificar lo que había comenzado a construir. Era posible que su padre no pudiera comprender el significado detrás de su nueva obra. La idea de abrirse a una persona que representaba gran parte de su miedo era paralizante. Un día, después de una sesión de trabajo especialmente intensa, se produjo un momento de revelación. Mientras Laura ajustaba la iluminación para capturar una imagen de su conjunto, le dijo: a veces, lo que tememos es la puerta a lo que más deseamos. Sus palabras se hicieron eco en su interior. Alejandro entonó su lógica. Si la aprobación de su padre era un obstáculo, tal vez confrontarlo podría liberar algo más grande en él, un sentido de propósito que jamás había sentido. Fue así como comenzó a esbozar un plan. Quería llevar su arte a la reunión familiar, no como un acto de desafío, sino como un puente. Preparar una pequeña galería de su obra, un acto desafiante de autenticidad, puesto en el núcleo mismo de su hogar familiar. Pero, ¿sería él capaz de soportar la mirada incrédula de su padre? La idea de ser visto en su verdadera forma lo llevaba a un maremoto de emociones. Mientras las fechas se acercaban, cada amanecer despertaba en él dudas y determinaciones. Se encontraba en una encrucijada, donde valor y miedo chocaban, donde lo inevitable se convertía en un aliado. Alejandro sabía que el camino hacia la autenticidad no sería fácil, pero el deseo de liberarse del peso de las expectativas lo impulsaba a avanzar. Con el corazón latiendo al ritmo de una decisión inminente, su mente se llenaba con la pregunta que se convertía en su mantra: ¿qué pasaría si este encuentro fuera el camino hacia mi verdadera libertad? La inminente confrontación se cernía sobre él como una tormenta, y él estaba listo para navegarla, o al menos intentar hacerlo. La planificación de su presentación artísticamente arriesgada se transformó rápidamente en un símbolo de su transformación. ¿Lograría Alejandro concretar su visión y enfrentar el evento familiar que lo acechaba con una mezcla de esperanza y temor? ¿O sería solo un eco de su antiguo yo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y con cada pincelada que daba, se sentía un paso más cerca de su verdad. Alejandro despertó esa mañana con una sensación de electricismo en el aire. La idea de llevar su obra a la reunión familiar ya no era un mero capricho, se había convertido en una necesidad imperiosa. Se sentó en el borde de la cama, revisando mentalmente el plan que había elaborado. La galería improvisada no solo era un espacio físico para colgar sus pinturas, sino un acto simbólico de confrontación y expresión. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, se vestía con la esperanza de que, en ese acto, encontraría la fuerza necesaria para liberarse. Los días previos a la reunión transcurrieron entre pinceladas frenéticas y noches de insomnio. Alejandro se encontraba más inspirado que nunca. Sentía que cada trazo era un paso más hacia su autenticidad. Pintaba y pensaba, sumergido en un proceso catártico en el que revisaba sus emociones y recuerdos a través de la paleta. Sin embargo, en medio de la creatividad, el eco de los temores asomaba de vez en cuando. ¿Sería suficiente para su padre? ¿Realmente podría comprender la lucha detrás de cada cuadro? Ese diálogo interno se intensificó cuando decidió mostrarle sus avances a Laura. Ella, siempre perspicaz, detectó en sus trazos una mezcla de desesperación y fuerza. «Te estás transformando», le dijo, observando su obra con admiración. «Cada color que eliges es parte de tu viaje. No temas a la mirada de los demás, solo enfócate en la tuya». Las palabras de Laura resonaban, y él sentía que necesitaba más que nunca conectar con su verdad interior.
Durante una de esas noches compartidas, mientras conversaban sobre el proceso creativo, Alejandro confesó su miedo a decepcionar a su padre. Siempre ha sido un hombre duro, y lo que hago, no sé si lo comprenderá. Laura se volvió hacia él, con una mirada penetrante. ¿Y qué tendría de malo decepcionarlo? Tu arte, tus decisiones son solo tuyas. No puedes ser tu brújula sino tú mismo. Su afirmación dejó en Alejandro la semilla de una profunda reflexión. ¿Podría realmente permitirse dejar de lado la presión familiar para dar paso a su propia voz? Con cada gesto de su pincel, el arte que creaba se convertía en un reflejo de su alma. La galería iba tomando forma, y la elección de las obras mostraba el viaje de su interior, la lucha, el dolor, la esperanza. Hasta que finalmente llegó el día. La luz del atardecer se deslizaba a través de la ventana de su estudio mientras él colgaba los últimos cuadros. El palpitante latido de su corazón resonaba al compás de sus pensamientos. Cada pieza era un recordatorio de su proceso, una declaración que pugnaba por ser aceptada, tanto por sí mismo como por su padre. El momento de la verdad se acercaba. Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba presentando su trabajo, sino que se trataba de una exposición de su propia vulnerabilidad. Preguntas incesantes atormentaban su mente. ¿Y si su padre no entendía las emociones detrás de las obras? ¿O peor aún, si las rechazaba? Pero en medio de esa tempestad emocional renacía una resolución. Lo que estaba mostrando era su verdad, y a partir de ahora, esa verdad sería su mayor logro. La reunión familiar se organizaba al aire libre, una opción menos intimidante que la sala habitual, y así el espacio se convirtió en su galería. Alejandro capturó cada instante, observando cómo sus familiares se movían entre las pinturas. La conversación brotaba entre risas y asombro, pero cuando su padre apareció, el tiempo pareció detenerse. Los latidos de su corazón se intensificaron, y ya no pudo evitar la mezcla de temor y expectativa. ¿Qué pasaría si este momento redefine mi vida?, pensó mientras su padre se detenía frente a su primer cuadro, sus ojos recorriendo con atención cada trazo. El instante en que sus miradas se encontraron sintió un estruendo en su pecho. Era el momento para enfrentarse al pasado y explorar lo que podía surgir de esa conexión en la fragilidad. De repente, su padre giró la cabeza en su dirección, y Alejandro se sintió más expuesto que nunca. Cada segundo se alargaba, y las palabras de su padre cambiarían por completo el rumbo de su vida. ¿Reconocerá su arte como su verdad? ¿O volverá a ser el crítico que había temido ser siempre? El aire parecía estar cargado de promesas y amenazas. Sin embargo, Alejandro sabía que había llegado a un punto crucial. Todo era posible, y la respuesta se acercaba rápidamente. Alejandro respiró hondo, sintiendo el aliento entrecortado en su pecho. La mirada de su padre era tan intensa que lo atravesaba. Cada segundo parecía una pequeña eternidad. La galería improvisada vibraba con el murmullo de su familia y amigos, pero su mundo se reducía a ese único momento. «Te presento mi verdad», se atrevió a decir, sintiendo que esas palabras comenzaban a liberar la presión que llevaba tanto tiempo acumulada. Cada cuadro representaba no solo su lucha, sino todas las batallas que había enfrentado por la aceptación, la búsqueda de su identidad. La luz del atardecer reflejaba en los colores de su arte, y con cada trazo revelado sentía que se despojaba de las ataduras invisibles que pesaban sobre él. Su padre se acercó al primer cuadro, examinando los matices, atrapando el dolor y la esperanza que allí estaban plasmados de manera cruda. «Esto es diferente», murmuró Stephen, su tono un matiz nuevo, por primera vez expuesto a la vulnerabilidad de su hijo. Las palabras sinceras de Alejandro sobre su proceso creativo emergieron, y se dio cuenta de que cada palabra lo hacía más fuerte. «Esto es sobre Sofía y sobre mí. Cada lucha que he visto, cada sueño aplastado. He aprendido que el arte no debe cumplir con tus expectativas, sino con la mía». La intensidad en los ojos de su padre se tornó introspectiva. La lucha con su propia imagen familiar dejó huellas profundas en él. Alejandro sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero en ese instante experimentó un deseo intenso de ser auténtico. Estaba agotado de la necesidad de complacer a alguien que jamás había apoyado sus verdaderos anhelos, hasta que, de pronto, las barreras comenzaban a desmoronarse.
¿Qué te gustaría que pensara?, preguntó Stephen, ahora incapaz de mantener el tono de autoridad que había dictado toda su vida. El mundo de los negocios es crítico, Alejandro. ¿Sabes que el arte es mi voz?, interrumpió Alejandro, una nueva entrega de confianza fluyendo en su interior. No es solo un hobby, es lo que soy. He decidido seguir mi camino. Te presento mi verdad al mundo. Quiero abrir un espacio donde otros también sigan su verdad. El silencio resultante era casi ensordecedor, y mientras su padre reflexionaba, Alejandro se atrevió a observar en sus ojos. Aquel destello de desafío y renuencia parecía desvanecerse. «¿Y si te decepciono?», Alejandro pronunció, y esa voz sonó más fuerte de lo que había imaginado. Pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Stephen finalmente absorbió la realidad de su hijo. Un eco de comprensión comenzó a formarse en su rostro. «No puedes decepcionarme si decides ser tú mismo». Un aire frío le recorrió la espalda a Alejandro, quien sintió que esa simple frase era la luz que necesitaba para avanzar. Sin embargo, nada hubiese sido efectivo sin la fragilidad con la que había expuesto su vida. El resto de la noche fluyó con un nuevo sentido de ligereza. Alejandro observó cómo su padre caminaba de un cuadro a otro, descubriendo su arte como un mapa de emociones que visibilizaban sus vivencias. Inmediatamente comprendió que la conexión genuina estaba en la sinceridad. El reconocimiento de su arte ahora representaba una puerta abierta que jamás había existido entre ellos. Mientras la gente se dispersaba, un murmullo comenzó a surgir alrededor de la instalación, donde la niña había escrito su historia. Otros comenzaron a dejar sus sueños allí, a compartir sus luchas. Alejandro se sintió invadido por la gratitud, dándose cuenta de que, sin planearlo, había creado un espacio de sanación no solo para sí mismo, sino para muchos otros. La transformación de su vida, esa lucha que había recorrido desde las calles de Ciudad de México hasta el arte expuesto en su hogar, se había revelado en un ciclo circular, donde finalmente podía contar su historia, y la de Sofía, en cada trazo, en cada color, en cada palabra. Alejandro sabía que el camino hacia la autenticidad sería continuo, pero eso ya no le generaba miedo. Ahora estaba dispuesto a empezar desde su esencia y conectar a otros a su verdad. Al mirar a su padre sonriendo mientras admiraba una de las pinturas, sintió que al fin había logrado lo que tanto había buscado: su propia voz, su propio legado, la libertad de ser quien realmente era. Así, con un nuevo amanecer brillante dibujándose en el horizonte, Alejandro se encaminó hacia su futuro. La certeza de que había alcanzado algo invaluable, la aceptación de su verdad, acompañado de la esperanza de que esa apertura podría, finalmente, conectar su vida con la de su padre, abriendo un nuevo capítulo en una historia que, al igual que su arte, apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para compartir esta humanidad, sus historias, su arte. Cada suscripción cuenta, y los verdaderos fans saben que su apoyo es crucial. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse historias que inspiran. Dejen un me gusta ahora, es vital para el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta transformación, y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.